¿Cómo le va, estimada audiencia de Disenso? Acá estamos nuevamente con Silvio Maresca, mi nombre es Ricardo Poviersim. Qué frío que hace, Silvio, ¿no? Ay, no me hables. Yo es el otoño más insoportable que recuerdo, ¿no? Frío, lluvia, viento. Sí, un otoño Detesto todo eso. muy poco agradable A diferencia del año pasado, que fue bárbaro, ¿no? Sí, atípico el otoño. Y hablando de otoño y de fríos, vamos a hablar de un pensador que se inspiró, al parecer, delante de una estufa para escribir gran parte de su obra, que es nuestro conocido y renombrado René Descartes, ¿no? Un hombre que, como vos bien destacaste, ha tenido y sigue teniendo una vigencia extraordinaria. Y nos debíamos un programa, muchas veces lo mencionamos, sí, ¿no? Sí, en realidad se podían hacer varios programas sobre Descartes, pero bueno. Sí, de hecho Ustedes entenderán que hacemos lo que podemos. Sí, de hecho vamos a abordar algún aspecto de su pensamiento. A mí siempre me llamó la atención Descartes, es un pensador para el cual le tengo una gran admiración, un gran respeto. Creo que marca un antes y un después en la filosofía. Absolutamente, y me pasa lo mismo que a vos, le tengo una gran admiración, un gran respeto y hasta te diría cierto cariño. Sí, cierto cariño, es cierto. Yo después voy a explicar por qué. Pero al mismo tiempo es un pensador también que me genera su obra o partes de su obra como una gran, no digo repulsión porque no sería el término adecuado, pero sí una cierta resistencia, un rechazo. Y hasta me parece, puedo llegar a pecar de intelectual presumido, hasta me parece demasiado infantil su planteo. Infantil. Por momentos, quiero decir, poco fundamentado en algunos aspectos. Creo que es un pensador emergente, de alguna manera un testigo de su época que supo plasmar muy bien en sus escritos algo que venía aconteciendo y que fue realmente extraordinario, ¿no? Claro, eso es uno de los rasgos que yo te interrumpo porque me parece que es una de las cosas a subrayar, ¿no? Digamos, él logró sintetizar una primera etapa de lo que fue ese gran movimiento de la modernidad temprana, digamos, fundamentalmente en lo que se refiere, porque no es lo único que caracteriza la modernidad temprana, en lo que se refiere a la emergencia de la físico-matemática. Sí. ¿No? Y del cambio en la concepción de la naturaleza. Sí, hay una cosa que es importante y que no se destaca tanto, y que creo que Descartes, al igual que Bacon, Leibniz, ya Newton, Galileo, son todos hijos de la revolución copernicana, ¿no? De este cambio de paradigma del geocentrismo y de esta ruptura de la cosmovisión aristotélica tolemaica, así es, que había sido asumida fervientemente y de manera dogmática por la escolástica, por el catolicismo, y esto paulatinamente se fue rompiendo, se fue destrozando ese paradigma. Mirá, yo ahí hay un punto que no quise hacer muy largo en esto porque nos aleja un poco de nuestro tema. Pero muchas veces yo me había preguntado qué es lo que ese cambio de paradigma que lleva a cabo Copérnico, que por otra parte él mismo menciona a Aristarco de Samos, ¿no es cierto?, como un predecesor al respecto, un pitagórico de los primeros siglos de nuestra era. ¿Por qué ese cambio simplemente que él lo plantea en El Mensajero de los Astros, creo que, ¿no?, como simplemente en relación a facilitar los cálculos, ¿no? ¿Por qué trajo tal problema teológico? Y en un prólogo que leí a la obra de Copérnico de Coiré, ¿no?, del gran pensador francés, él explica por qué. Y el tema era que, dentro de la concepción aristotélica, el movimiento de los astros, ¿no?, el movimiento circular, era privilegiado por el hecho de que en Aristóteles los astros eran casi dioses. Pero
Más allá de eso, el movimiento circular era superior al movimiento rectilíneo, digamos. Sí. ¿No? Entonces el tema, según explica que es el obstáculo que se plantea ahí teológico, es cómo la Tierra, siendo el lugar del mal, del pecado, signada por el pecado, podía tener el movimiento divino de los astros, de los planetas, ¿no? De los otros planetas, Sí. digamos, o de la esfera de las estrellas fijas, porque Copérnico ni siquiera puso en cuestión la finitud del universo, ¿no? El problema estaba ahí, ¿no? Cómo este lugar de perdición, digamos así, podía tener las características en sus movimientos astronómicos de los seres divinos, Sí. ¿no? Y me pareció que por ahí entendía, porque si no, no se entiende por qué esa resistencia tan profunda, digamos, Sí, ¿no? yo creo que Pero sí. como vos decís, para Sí. volver al tema, digamos, central, es cierto que todos estos cambios comienzan con Copérnico, pero me parece decisiva la influencia de Galileo, ¿no? Sí, posteriormente sí, por supuesto. Posteriormente, claro. Pero a lo que voy yo, inclusive la obra de Copérnico, que fue censurada en su tiempo, tuvo un efecto a posteriori, ¿no? O sea, no fue tan inmediato el efecto, sino las consecuencias de su obra influenciaron sobre Galileo, sobre Newton, etc. Y esto generó ya una ruptura del paradigma. Lo que pasa es que en el paradigma aristotélico tolemaico hay un orden de las esferas, donde la Tierra está en el centro del universo y donde está todo perfectamente configurado, porque en las esferas mismas son movidas por ángeles, Así ¿no? es. Esto se ve muy bien en la Divina Comedia, Claro. en donde uno puede ubicar tanto el cielo, donde está Dios, el imperio, como el purgatorio y el infierno. ¿Y la Divina Comedia qué es? Es una... Salvo el limbo, supongo que no. No. Me debes una explicación sobre el limbo. Sí, bueno, eso habría que hacer una lectura sobre el texto minucioso y hablar sobre el tema, pero me refiero a que estos tres ámbitos, cielo, infierno y purgatorio, son ámbitos en los cuales transita Dante, ¿no? Y es llevado hacia los mismos. Es decir, había una ordenación jerárquica que también respondía de alguna manera a una ordenación política, Claro, y social. social y sacerdotal. Y económica. Y económica. Entonces, hasta te diría económica. Por supuesto, todo esto estaba interrelacionado. Esta separación de la economía por un lado y la sociedad por el otro y la religión, bueno, eso es un fruto de la modernidad. Pero a lo que voy... No, claro, ahí hay un mundo que se derrumba. Sí. Hay un mundo que se derrumba. Sí, algunos dicen que ese mundo hizo bien, fue positivo para el hombre, por ejemplo Peter Sloterdijk dice eso muy nietzscheanamente, ¿no? Porque en definitiva el hombre estaba denigrado a este lugar que es la tierra, luego de la caída de ser echado del paraíso, pero otros dicen que no, que en realidad era un lugar de privilegio. Bueno, como fuere, este mundo se cae, se derrumba, y ahí es donde aparecen este tipo de pensadores como Descartes, como un arquetipo del pensamiento moderno. Entonces, yo diría que en primer lugar Descartes se encuentra en una situación compleja, ¿no? Una situación que viene ya de una caída, también de una decadencia de la escolástica. Claro, hay una brutal crisis del saber. Hay una crisis del saber, hay un surgimiento ya de alguna manera, una separación es un de saber que las ya no artes. Responde a lo que está pasando en la vida. El saber ¿no? aristotélico, el saber aristotélico tomista, escolástico, ya no da cuenta de la realidad. Vos acordate de que se van formando los estados nacionales, de que se multiplica el comercio, de los grandes viajes. Caen las barreras feudales, los caminos se hacen más transitables, sí. Se forman los ejércitos nacionales. Los descubrimientos. La burocracia estatal, los descubrimientos, claro, el descubrimiento de América, llamado el encuentro de dos culturas por el progresismo. ¿Cómo se llama? La revolución, el movimiento luterano, ¿no? La reforma. La reforma luterana, y la calvinista después, bueno, etc. Entonces todo esto son momentos muy álgidos. Entonces, ¿qué es lo que quiere desarrollar Descartes para ir ya al meollo de la cuestión? Descartes busca un nuevo punto de partida. Exactamente.
Es el primer Un nuevo pensador, fundamento. claro, y yo creo que es el pensador más radical, me parece que se ha dado en la historia. Quizás, Usted con ese radical siempre diga con el perdón de la palabra, porque... no digo, no haga otras lecturas, ¿eh? No. No, yo sé, pero yo siempre cuando digo radical digo con el perdón de la palabra. Es un pensador que rompe o intenta romper con toda una tradición, quizás que se lo podría comparar en las antípodas de esto con Nietzsche, ¿no? Pero Nietzsche, bueno, es otra cuestión, en el sentido de estos planteos revolucionarios y retomar la cuestión desde un punto de partida novedoso. Pero Descartes hasta ese momento realiza un giro en la filosofía que yo creo nunca antes se había dado, ¿no? Esto de empezar a cuestionar todo. Y Es hay que, como varios... te digo, había una crisis absoluta del saber, digamos, ¿no? Pero a mí lo que me fascina, digamos, en la dirección de lo que estás planteando, es que Descartes corta el nudo gordiano, digamos, por decirlo así. No pretende desatarlo, lo corta. Si uno compara la sutileza de los últimos escolásticos, Duns Scoto, Occam, Sí. Suárez, con el simplismo de Descartes, que hasta se equivoca, confunde negación con privación, por ejemplo, es una cosa terrible. Verdaderamente queda muy atrás de esos otros pensadores que realmente habían logrado una sutileza conceptual extraordinaria. Pero yo lo comparo con nuestra época. Yo pido por un Descartes, porque creo que nosotros tenemos un saber, y lo veo muy particularmente esto en el marxismo, de un alambicamiento impresionante. Lo hemos vivido en los últimos años en Argentina, con los marxistas que estuvieron a cargo de la Biblioteca Nacional, Carta Abierta, todo esto, digamos, que son marxistas. Y el mismo pensamiento europeo paralelo, digamos, socialdemócrata, es un pensamiento de un alambicamiento tal, digamos, y de una sutileza muchas veces muy grande, digamos, que me parece que ya no responde en absoluto a la realidad que se está viviendo, ¿no? Porque no hay más revolución proletaria, digamos, pongámonos de acuerdo. Para tomar ese ejemplo, podría tomar otros aspectos, digamos, ¿no? Y entonces es como que pido por un nuevo Descartes. Me parece que hace falta alguien que corte el nudo gordiano, que diga, bueno, señores, terminemos con todo esto. Porque digo, yo creo que muchas veces los problemas conceptuales, sobre todo, no se resuelven, sino que se abandonan simplemente. Y se generan otros, Sí. ¿no? Así que en ese sentido, Descartes para mí funciona como un modelo, digamos, ¿no? Me parece que tuvo un coraje extraordinario, más allá de que se podría decir que a nivel personal quizá no lo tuvo tanto, qué sé yo, pero, o sí, no me importa mucho, pero en el plano del pensamiento me parece que tuvo un coraje extraordinario, que es decir, bueno, señor, se terminó. Sí. Acá hace falta Sí. otro discurso. Una de las cosas que hace Descartes es intentar romper con el pasado Pero ¿por qué no, y con el principio no de dejamos autoridad. esto para el próximo bloque? Porque nos Sí, están haciendo sí, señas sí, vamos de desde ya. que hemos agotado nuestro primer bloque. Exactamente.
Bueno, yendo ya al tema de Descartes, hay que decir que escribió varios textos, pero quizás los textos más destacados sean el discurso del método, las meditaciones metafísicas y los principios de filosofía, donde él desarrolla ampliamente su pensamiento. Donde la finalidad... Y no te olvides de las pasiones del alma, es una obra importante. Sí, por supuesto. También una serie de escritos que él tuvo, que son correspondencias, en donde él contestaba... a Isabel de Bohemia. Entre otras, sí. Entre otras. En fin, pero ¿cuál es la finalidad del pensamiento de Descartes? La finalidad de Descartes es construir nada más y nada menos que una filosofía científica y abarcativa que le dé los cimientos a las ciencias. Y cuando hablamos de ciencias, él está hablando de física matemática. Tal cual. Dentro del cual él también fue un descubridor. Y fue un gran matemático. Fue uno de los gestores de la ciencia moderna. Sí, ¿no? sí. Y yo insisto en este punto cuando digo ciencia moderna. Y del cambio radical, y ahora uso yo, ¿ves? De la concepción de la naturaleza. Se acabaron los duendes, los gnomos, las hadas, ya hemos los dicho, demonios. Con Descartes comienza la desacralización. Con Descartes empieza el mundo desacralizado. Móviles a distintas velocidades. Exactamente. Olvídate, no hay más. Y esta herencia de la ciencia, tomado como modelo la física matemática, la tomará después Kant, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. El tema es el siguiente. Pero Kant ya está más vinculado con Newton, digamos, ¿no? En cambio de Descartes con Galileo, inclusive ¿no? ya ha pasado el empirismo también, ¿no? Retoma tanto la vertiente racionalista y la empirista Kant, lo cual lo hace todavía más enriquecedor. Pero quiero decir, en Descartes hay una búsqueda de una verdad, y esto siempre me llamó la atención, porque creo que es la urgencia de la época, ¿no? El destino de la época, dijera el amigo Heidegger. Hay la búsqueda de una verdad indubitable, de un principio del cual sirva de fundamento, de base, y el cual no se pueda poner en cuestionamiento. Es que es un principio matemático. Sí. Lo que pasa es que las matemáticas, o la matemática, en sus distintas ramas, no le alcanzaba, no le daba ese fundamento último que él buscaba, no se lo proporcionaba. Pero te quiero decir, ese fundamento formaría parte, y lo citó a Heidegger acá también, como hiciste vos, del proyecto matemático. Él da el fundamento del proyecto matemático, que es un proyecto metafísico, en definitiva. Es un proyecto metafísico, pero te dejo. ¿Qué es lo que tiene de atractivo? Lo que pasa es que me entusiasmo. ¿Qué es lo que tiene de atractivo? Es que es exacto, es predecible, es calculable, y esto después va a ser el modelo matemático el que va a ser útil, o va a ser el método que van a utilizar las ciencias, sobre todo la ciencia de la física, porque también va a ser aplicable a otros ámbitos, como más adelante la sociología o antes la biología, con todo el reduccionismo que ello conlleva. Me planteas un tema que da para otro programa, digamos, ¿no? Porque es el drama que todavía vivimos en el campo científico y drama tecnológico. Sí. La constitución del cogito ergo sum, el pienso, luego existo. ¿Cómo se va donde se sabe que el luego no es ¿no? luego, ¿no? Por eso, a mí me gusta decir pienso soy. Nosotros no vamos a dar una clase sobre Descartes, porque esto lo puede agarrar cualquiera de nuestros televidentes y buscar un buen libro, oír los textos de Descartes y leer su filosofía y desglosar su pensamiento. Pero sí me gustaría tocar, al menos en esta primera parte, ciertos tópicos que aparecen, que me parece que son no solamente fundamentales, sino que son muy originales. ¿Cómo se constituye este cogito ergo sum? Esta certeza indubitable, ¿no? Que es el fundamento o la base, o es el sujeto mismo, el sujeto moderno que se va a constituir. Bueno, que me decís tantas cosas juntas que no tenemos que ir una por una. ¿Cómo es que...? Porque, digamos, te agrego un par de cosas. Recién ahora el hombre se identifica con el sujeto. Porque antes todo era subjectum, ¿no es cierto? Antes de Descartes, y después también en muchos casos, no había, si la palabra subjectum se aplicaba a todo ente existente, a todo ens creatum. Sí.
Acá aparece Toda sustancia subjecto, creada. acá aparece un subjecto eminens que finalmente, a modo de metonimia, te diría yo, se apropia por completo del término, digamos, ¿no? Sí. Mirá si esto tiene importancia, tal como vos señalabas, porque acá es donde aparece realmente el sujeto, en el sentido de que nosotros hablamos de sujeto. Exactamente. Todavía. Y además hay un viraje absoluto en el concepto de verdad. La verdad ya no es esencialmente, porque sigue siéndolo, adecuación, sino que es certeza. Certeza. Ahora, ¿cómo llega él a esto? Bueno, hay un artilugio, hay una estrategia que él toma, y es que empieza a dudar de todo. Empieza a dudar de la tradición, empieza a dudar de la autoridad, pero también empieza a dudar, y con justa razón me parece a mí, de los sentidos. Los sentidos me engañan. Yo puedo ver en el horizonte, presumir que es un jinete que se acerca y resulta que es un animal o es una ilusión óptica. Puedo ver un palo, un poste. Sí, ¿no? Pero además los y sueños, mi querido bueno, amigo. esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es: yo no sé si estoy soñando o estoy despierto. Yo puedo tener un sueño. Cuestión que no se dirime hasta el final de la sexta meditación metafísica, las meditaciones metafísicas. Cuestión que necesita la garantía divina, ya vamos a Cuestión hablar, que necesita la garantía para divina. que yo pueda distinguir una cosa de otra. Digo, me parece otra cosa impresionante. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo él? Él va descartando la autoridad, va descartando la tradición, va descartando los sentidos, va descartando, empieza a dudar si está despierto o está dormido. Si tiene cuerpo o no. Si tiene cuerpo o no. Si tiene cuerpo o no. Vos fijate la Exactamente. radicalidad de ese pensamiento. Exactamente, inclusive la relación entre Y cuerpo... la locura también un poco. Pero... la sí. relación entre cuerpo y mente o espíritu va a ser muy compleja. En Descartes yo creo que eso nunca Así lo tenía es. de resolver. Pero lo que voy yo es Así la es. aparición del genio maligno. Él empieza a dudar de todo, pero de repente se encuentra con ciertos principios que son evidentes, claros y distintos. Sí, sobre todo Como ser las matemáticas. Las matemáticas. ¿No? De esto no se puede dudar, que es 2 y 2 es 4. No puede dudar como si puede hacerlo con los sentidos. Como ¿no? no, claro, exactamente. Pero dice, aún de estas cosas más indubitables, aún de estos principios que son claros y distintos y sobre los que él se basa, podría existir, y acá está la hipótesis que él introduce, un genio maligno que me haga creer que 2 y 2 son 4 y en realidad esto no es así. Sí, pero yo te voy a decir otra cosa, A ver, antes de genio maligno. Antes de genio maligno aparece la hipótesis del dios engañador. Es reemplazado por el genio maligno. Mi idea, capaz que esto es un poco complejo, pero mi idea es que ese dios engañador, que después se ha reemplazado por el genio maligno, le sirve a Descartes doblemente. a ver. Le sirve, por supuesto, luego bajo la figura del genio maligno, para extender la duda metódica, universal Sí. e hiperbólica a todos los conocimientos. Pero también le sirve para sacárselo encima. Porque el Dios medieval está metido en el alma. Estaba metido en el alma y el alma en Dios, con su dialéctica complejísima, ¿no? Donde más se ve esa interacción es en los místicos. Sí. Meister Eckhart, Jacob Böhm, etc. Descartes, con el Dios engañador, lo deja como instrumento para universalizar la duda, para ver lo expulsa, porque es engañador. Después lo reemplaza por el genio maligno. Y después lo va a reintroducir, pero lo va a reintroducir desde afuera de la mente. La mente quedó libre de Dios. Hay una modificación total del papel, del lugar, del sentido de la divinidad. Total, total. Y por lo que bien se sabe también, ese Dios, vamos a llegar, no sé si hoy, quizá tengamos que hacer otro programa, que creo que es inevitable, porque recién estamos empezando, ese Dios va a funcionar, como vos sabés mejor que yo, como un garante. Totalmente. No va a ser más el Dios creador. Es el Dios creador, pero en un segundo plano.
Es que va a haber dos Está instancias. fuera, pero está fuera de la mente. Hay Dios, Está fuera. Lo que está en la mente es la idea de Dios. Sí. La idea es. Pero Dios no está más en el alma. Esto es una interpretación de Maresca, ¿eh? Sí, claro. Sí, esto se puede... Piénsela, esta elabórela. es la grandeza de pensadores como Descartes que dan múltiples interpretaciones. Yo creo que la hipótesis del genio maligno es una hipótesis original, es una hipótesis fuerte y es la duda utilizada como método, ¿no? No es la duda por la duda misma, Descartes lo tiene en claro desde el principio. Sí, es un escepticismo metodológico. Metodológico para arribar precisamente a un punto de partida, como hemos dicho, del cual sea una certeza que no se pueda dudar. Entonces, cuando él plantea la cuestión del genio maligno, cuando llega a esa instancia diciendo, bueno, aún las cosas más evidentes, las verdades claras y distintas, que son las matemáticas, pueden ser mentiras porque este genio maligno me está engañando, hay una cosa que no me puede engañar. Es que si dudo es porque pienso, y si pienso, en algún sentido soy. En algún sentido soy. Esta sería, como pensamiento. Digamos, ahí sería el punto de partida. Pero yo te quiero llevar al presente. Del pensamiento cartesiano. Te quiero llevar al presente en un punto. Sí. Yo creo que el genio maligno, bueno, Descartes logró eliminarlo en su momento, pero hoy opera de otra manera. No ha desaparecido de la historia el genio maligno. Hoy el genio maligno, digamos, funciona en el sentido de que nos engaña respecto no ya del saber, sino de lo real. En el sentido que nosotros creemos ser real lo que no es sino representación, y representación mental. Y lo real se nos escabulle. Yo te diría que ahí está actuando hoy el genio maligno, en hacernos creer como realidad lo que no lo es, lo que es puro simulacro. Sí. Lo real se nos... son interpretaciones maresquianas, es un filósofo Maresca, ¿qué quiere que le diga? O intenta hacerlo. Yo estaba pensando, no sé si... Pero no sé si es clara la idea. Sí. ¿No? Hasta cierto punto sí. O sea, en la época de Descartes, lo que tambaleaba, digamos, era el saber establecido, el saber constituido, sí. ¿no? Lo que estaba en crisis. Hoy está en crisis lo real, no sabemos dónde anda, porque hemos construido un mundo de simulacros. Pensás solamente en la tecnología y en el despliegue tecnológico. Sí. Claro, por supuesto, y esto yo sé que es de tu interés. De pronto hay un real que aparece, pero ¿cómo aparece? Una y otra vez. Aparece como el horror, aparece en esas eclosiones de la naturaleza, digamos, o a veces no con tanto horror, sino como la desaparición de una especie animal, como el arrasamiento de un bosque, digamos, ¿no? Con las consecuencias que eso trae, los cambios climáticos, etcétera, 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 digamos, ¿no? Exactamente, sí. Pero hay una dificultad con lo real, ¿me entendés? A eso voy. Si querés olvidarte del genio maligno. Hay una dificultad nuestra hacia lo real. Inclusive pensadores como Baudrillard, de una manera muy cínica, claro, han ironizado sobre esta desaparición o desintegración de la realidad exactamente, de una manera casi festiva, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Lyotard también. Pero bueno, eso son cínicos, sería desencantados del marxismo, otro que profesaron en su juventud. Y bueno, el marxismo terminó siendo una religión, ¿no? Digamos. Claro, pero te digo, estos pensadores son desencantados, sí, ¿no? del marxismo, ¿no? Y ahí su cinismo, pero su aceptación cínica de la realidad vigente. Volviendo a nuestro querido Renato, esta necesidad de plantear la filosofía a partir de la certeza, la ecuación, la verdad como certeza, y donde el genio maligno finalmente no llega a esta instancia donde si yo dudo de todo es porque pienso, y si pienso, luego soy o existo. Acá, entonces, este sería el punto de partida del pensamiento, según creo entender yo, que esto se da en la segunda meditación de Descartes. Y acá a mí me surgen distintas dudas, porque, claro, hasta este momento estamos
con un cogito, con un sujeto completamente cierto de sí, pero cerrado sobre sí. Y vacío. Y vacío. Y vacío. Completamente. Porque él logra de esa vacuidad, a la cual en cierta manera habían llegado los escépticos, logra hacer de eso un fundamento. Sí. Para mí ese es otro de los grandes méritos o deméritos, no importa, los grandes pasos que da de cada. El hombre antiguo no logró sostenerse en esa vacuidad, ni el estoico, que son los que estuvieron más cerca, te diría, ¿no? Los estoicos, los escépticos, más todavía, ¿no? Pero ante esa vacuidad del yo, se hundían. Sí. Y es de ahí justamente que el cristianismo vino a resolver el problema de esa vacuidad con la fe. La fe lo rescató al sujeto antiguo de la vacuidad. Pero porque no pudo hacer de esa vacuidad un fundamento. Eso es lo que logra hacer Descartes. ¿Por qué? Porque lo transforma en un axioma, transforma esa vacuidad en un axioma. Ahora fíjate qué interesante. Un axioma primero. Es una vacuidad, es un sujeto cerrado sobre sí, sin apertura hacia ninguna otra. Nada. Exacto. Sin apertura ninguna, porque por eso el solipsismo de ahí en más, querido, yo pienso que llega hasta hoy. Y a partir, eso es lo que te iba a decir, a partir de ahí, estos son los cimientos de la modernidad. Esto es lo que hay que entender. Y del solipsismo y en del particular, solipsismo, ¿no? y de todas las consecuencias se sabe lo que llamamos posteriores. solipsismo. Pero escúchame, toda la temática de la intersubjetividad, que es una temática totalmente artificial en el fondo, porque en cierta forma somos con el otro de entrada, Sí. digo, sencillamente porque nos cría una madre o alguien Sí, parecido. sí, el otro es anterior a uno. Claro, claro. Digo, toda la problemática de la intersubjetividad, digamos, moderna, que trataron todos los filósofos prácticamente, esa problemática artificiosa, tiene que ver con Descartes en el sentido, y con el sujeto moderno, en el sentido de este encierro, y para peor ni siquiera en un cuerpo con mente, en la mente, a secas en la mente. Ni siquiera el cuerpo. Por eso Mirá lo que le cuesta a Descartes demostrar que tiene un cuerpo él. Sí, por eso el tema del cuerpo y la mente, o el espíritu, no se termina de resolver. Sí, el problema es que no tenemos más tiempo, Es un dualismo. así que mi estimado Descartes 2, próximo Vamos programa. a hacer el Descartes 2 con el tema de Dios, porque ahí es donde No, con todo lo que vos te estás aportando aparece el tema mis comentarios indiscretos. en donde él intenta de alguna manera zafar la cuestión. Así es, encontrar un ente existente fuera de la mente. La pregunta del millón es este Dios un Dios al cual, como dijera Heidegger, se le puede rezar, se le puede hacer sacrificios? No. ¿O es una mera garantía para Exactamente, eso es lo que yo de alguna manera te decía, ¿no? La operación que él realiza si nos detenemos un momento del Dios engañador. Pero quedará para el próximo programa. Bueno, ¿no? dejen comentarios, así nos sirven también para... Pero no puteadas, comentarios. No, por favor, insultos no, porque también nosotros nos enojamos. Bueno.